Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy terminamos el joyero que comenzamos en el último vídeo. Si no habéis visto la primera parte de este bonito joyero, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace al vídeo en donde hacemos la estructura y decoración exterior. Hoy hacemos el interior. Así que no me enrollo más y empezamos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser forrar con el papel decorado que utilizamos en el exterior todos los laterales de los 4 compartimentos. Iremos tomando medidas, recordar que tenéis que quitar medio centímetro a cada medida para que se nos quede el margen y se vea la cartulina interior, y vamos a ir pegándolos. Y necesitáis 8 piezas de 14,2 por 4,2 y 8 piezas de 4,2 por 23 centímetros. Lo siguiente, hacerle los fondos, y para ello vamos a cortar para 3 de los compartimentos piezas en cartón de 14,5 por 23 centímetros. Para el cuarto compartimento, como va a llevar otra distribución, ya os diré las medidas de las piezas que tenéis que cortar. Ahora de momento vamos a trabajar sobre estas 3, y el fondo del joyero, en este de aquí, utilicé polipiel en dorado. Pues en esta ocasión yo voy a seguir con la polipiel, pero podéis utilizar fieltro, goma eva, tela normal, lo que tengáis. Y como en este trabajo estoy utilizando colores claritos, la polipiel dorada también le quedaría ideal, pero no tengo suficiente. He rebuscado y he encontrado esta en un color agua marina tan bonito. Y vamos a cortar 3 piezas, una para cada cartón, en la que vamos a forrar uno de los lados y vamos a dejar alrededor 1,5 centímetros o 2 centímetros de margen para doblar hacia adentro. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar nuestra pieza de cartón encima de la tela y vamos a marcar el contorno. Así, a la hora de pegar el cartón nos será mucho más fácil, porque lo que tenemos que trabajar en cada pieza de tela, de esa zona de ahí, no se puede salir. Vamos a empezar haciendo el primer compartimento y vamos a hacer este tipo de colgadores. Vamos a trabajar siempre por la parte de atrás. Lo primero que tenemos que hacer va a ser las marcas donde después colocaremos los colgadores. Una primera marca de la parte de arriba de la pieza a 3 centímetros. Y unimos esos puntos. Siguiente marca a 5 centímetros. Siguiente marca a 5 centímetros otra vez, y haremos una cuarta marca a 5 centímetros también. En la primera fila vamos a colocar 3 colgadores, en la segunda 2, en la tercera 3 y en la cuarta otra vez 2. Vamos a ir intercalándolos. Para poner 3 colgadores, pues sacamos el centro de esta pieza. Aquí irá un colgador, sacamos el centro de esta parte de aquí y el centro de esta de aquí. La siguiente fila, 2 colgadores, pues lo mismo. Ponemos la regla, y esta vez, para que quede el colgador de aquí abajo centrado en el de arriba, pues o podéis medir esa parte de ahí, o como yo, que lo hago a ojo. 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro. En la tercera línea repetimos lo de la primera, y en la cuarta línea repetimos lo de la segunda. Para hacer los colgadores yo voy a utilizar estas arandelas, son de
1,5 centímetros de diámetro. Voy a utilizar 10. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en cada marca que hemos hecho, ponerle medio centímetro hacia un lado y medio hacia otro, aproximadamente. Vamos a dejar 1 centímetro para hacer los orificios y enganchar las arandelas. Un punzón, y en esas marcas de medio centímetro que hemos hecho hacia cada lado vamos a agujerear la polipiel. No dejéis menos de 1 centímetro, porque si luego vamos a colgar bisutería o joyas que tengan cierto peso, no queremos que se nos rasgue, sobre todo si utilizáis goma eva, que siempre es más delicada que la polipiel. Lo siguiente va a ser abrir cada arandela. Y una vez la tenemos abierta, por el primer orificio pasamos la arandela. No hagáis el agujero demasiado grande, es preferible que ahora os cueste un poquito pasarla, hacerla demasiado grande y que luego se os vea a través del agujero el cartón. ¿Veis? Ya he pasado la arandela y por el siguiente agujero la volvemos a pasar. Y volvemos a cerrar la arandela. La sacamos hacia adelante, la unión la dejamos aquí detrás y ya tenemos un colgador colocado. Así vamos a ir haciendo con todos. Así es como queda, los bajamos todos hacia abajo, los enderezamos y por la parte de atrás, para reforzar y que nos dure más tiempo, vamos a coger trocitos de tela, cualquier restito de tela que tengamos, y lo vamos a pegar en cada arandela, que pille la parte del metal y un poquito de la tela. Yo voy a utilizar adhesivo block, pero podéis utilizar cola blanca, silicona caliente no, porque se os quedará el bulto, silicona líquida también, el adhesivo que tengáis, menos silicona caliente, el adhesivo que tengáis. La cola escolar tampoco os sirve, porque esa no tiene apenas fuerza. Y esto lo vamos a hacer en cada una de ellas. Y ya podemos pegar nuestra pieza de cartón. Recordad que lo vamos a pegar guiándonos por la marca que hicimos al principio. Y esta vez estoy utilizando cola blanca. Tenéis que aseguraros de que toda la superficie del cartón tiene cola, para que la tela no se os haga ninguna bolsita. Y vamos presionando muy bien la tela para que se quede bien pegada. Ahora vamos a pegar esto sobrante hacia adentro. Primero vamos a cortar las esquinas en diagonal, dejando unos 2 o 3 milímetros para que se cubra perfectamente las esquinas, exactamente igual que cuando hacemos con el papel. Empezaremos pegando los bordes de la parte de arriba y de la de abajo, y después pegaremos los dos largos. En mi caso sí que estoy utilizando silicona caliente en esta ocasión, porque la polipiel es más gordita y se resiste a quedarse en su sitio. Si utilizo un adhesivo, que tarda más en secarse, pero si utilizáis tela, goma eva, fieltro, cualquier otro material, podéis utilizar la cola blanca o silicona líquida perfectamente. Y antes de terminar de pegarlo, vamos a hacer la esquinita. Puntito de adhesivo, doblamos hacia adentro con la uña y yo voy a mantener un poquito hasta que la silicona se enfríe. Y una vez ya está en su sitio, termino de pegar el lateral.
Y una vez lo tenemos listo, lo pegamos en el primer compartimento. Le aplico la cola blanca y unos puntitos de silicona caliente para que se sujete en su lugar mientras la cola va secando. Y aseguraros de que lo tenéis del derecho, no lo vayáis a pegar boca abajo. Siguiente compartimento, este de aquí. Le vamos a colocar una cadenita con unos mosquetones y aquí otras arandelitas. En la parte de arriba hacemos una marca a 2 centímetros. Marcamos a 1,5 de cada lado. Unimos esos puntos. En estas líneas hacemos otra marca a 2 centímetros y en esos 2 centímetros le haremos un corte. Vamos a cortar 2 trocitos en la polipiel de 2 centímetros de ancho por 6 de largo. Doblamos a la mitad. Y con una perforadora vamos a ponerle unos eyelet. Si no tenéis esta herramienta, esta es la Cropadai para colocar eyelets, en el vídeo del Midori os enseñé cómo colocarlos sin necesidad de tener esta maquinita. Y lo mismo hacemos en esta otra de aquí. Estas piezas las vamos a pasar por los cortes que hemos hecho y vamos a dejar 1,5 centímetros más o menos por este lado de aquí, por el lado visto. Cortamos una de las pestañitas para que no nos quede demasiado grueso y esta de aquí, si se sale de la marca que tenemos, también la recortamos y le ponemos adhesivo. Lo mismo haremos en este otro lado y trocito de tela para reforzar. Para montar la pieza, un trocito de cadena de unos 7 u 8 centímetros. Si no tenéis cadena, también podéis utilizar cola de ratón, 2 mosquetones que sean grandecitos y 2 arandelitas. Pasamos por la arandela, la cadena, el mosquetón y cerramos. Enganchamos los mosquetones. Y para colocar estas arandelas exactamente igual que para colocar estas otras. Una vez ya lo tenemos así, pues lo mismo que con la primera pieza, pegamos el cartón, doblamos hacia adentro el sobrante y lo colocamos en su compartimento. La siguiente pieza que vamos a hacer va a ser esta. Vamos a trazar una línea a 3 centímetros de la marca del cartón que le hicimos y otra línea a 12 centímetros. Yo solo voy a poner 2, podéis poner tantas piezas como necesitéis. El espacio que tenemos del cartón sacamos el centro en las 2 líneas y a partir de este centro marcamos 5,5 centímetros hacia un lado y 5,5 centímetros hacia el otro lado. Este espacio que se nos queda aquí debe medir 11 centímetros, tanto aquí como aquí, y vamos a hacer un corte. Vamos a cortar 2 piezas en la misma polipiel de 3 centímetros de ancha por 11 de alta y vamos a hacer el centro a 1,5 y trazamos la línea. Marcamos el centro. En esta parte de aquí vamos a hacerle 2 marcas y en esta otra otras 2 marcas y vamos a hacerla a 1,7 y a 3,5. En este lado lo mismo. Volvemos a coger una perforadora y más o menos en el centro hacemos unos orificios y colocaremos unos eyelets. Como estos eyelets tienen forma de corazón, pues me está costando un poquito más dejarlos enderezados. El primero se me ha quedado un pelín torcido. Nos vamos a ayudar de la línea esta que le hicimos en el centro para colocarlos bien enderezados.
Y ya está listo. Como hemos hecho en las anteriores piezas, le pegamos el cartón, doblamos y lo colocamos en su sitio. Y ya pasamos a hacer esta última sección. Para hacer las piezas donde después colocaremos los anillos, vamos a cortar piezas en fieltro o en goma eva de 7 por 17 centímetros. Yo voy a hacer 5, pero podéis hacer tantas como necesitéis. Y vamos a hacer un rulito. Esto va a ser el relleno. Y para forrarlos, con la misma polipiel, vamos a cortar una tira y de ahí sacaremos varios. El ancho tiene que ser 2 o 3 milímetros más grandecito que el rulito este que acabamos de hacer con el fieltro. Así no se nos asomará por ninguno de los lados nuestro relleno. Envolvemos y cuando ya ha rodeado todo nuestro rulito, cordoncito de silicona y cortamos. Y ahora los vamos a pegar con silicona caliente, bien apretaditos entre ellos y pegaditos a este lateral de aquí. Para hacer el divisor, cortamos una tira de cartón de 3 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto, que tiene que ir encajadito aquí. Y lo vamos a forrar con un restito de papel. Primero por un lado cortamos sobrantes y pegamos por el otro lado. Y lo pegamos bien recto. Si hace falta tomar las medidas y marcarlo, pues lo hacéis. Lo apoyáis sobre los rulitos y así podéis seguir una línea. Para hacer estos dos fondos de aquí, las medidas van a depender de donde hayáis pegado vuestro divisor. Lo mejor es que midáis el ancho de cada hueco y que le quitéis medio centímetro. Y las medidas que me han salido a mí son una pieza de 23 centímetros de alto por 6,5 centímetros y otra pieza más pequeña de 13,5 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho. Y en esta ocasión, para estas dos piezas, he echado mano de tiradores y colgadores metálicos. Esta primera, la cortita, que va a llevar estos dos tiradores de aquí. En esta ocasión pegamos sin hacerle nada a la pieza. Sobre el cartón, desde la parte de arriba, le hacemos unas marcas a 2 centímetros. Trazamos una línea y estos dos colgadores van a ir en esa línea. Así que vamos a colocarlos a 1,7 de un lado y a 1,7 del otro lado. Volvemos a coger una perforadora y hacemos los dos orificios. Y lo colocamos. En esta ocasión son piezas que se enroscan. Y ahora ya, como siempre, a pegar esta parte de aquí. Y para esta otra pieza voy a utilizar estos colgadores que se sujetan como si fuesen un encuadernador con estas dos patitas. Lo mismo, pegamos primero la pieza. Yo voy a colocar 3 piezas de estas, así que voy a poner 2 en la parte de arriba y otra centrada más abajo. La primera marca la he hecho a 2 centímetros de la parte de arriba del cartón y la siguiente marca a 5 centímetros. Esas dos las centramos en la línea y esta de aquí la colocamos en el centro. Perforadora y hacemos los orificios.
Para este de aquí no me sirve esta perforadora, así que lo voy a hacer con un punzón. Y vamos colocando las piezas. Para que estas piezas no nos den vueltas y con el tiempo se puedan desprender, le colocamos un poquito de cinta de doble cara y forramos todo alrededor hacia adentro. Y para terminar ya el interior de nuestro joyero, una pieza en cartón que yo ya tengo forrada, que se forra exactamente igual que hicimos este divisor, de 3 centímetros de ancho por 7,6 de largo. Justo el hueco para pegarla aquí al ras del divisor, porque así cuando aquí colguemos los collares largos, los que son demasiado largos y nos pueden molestar, se quedan en este huequecito de aquí recogidos y así cuando abrimos y cerramos el joyero no nos molesta. Pues lo vamos a pegar con cola blanca y el interior ya estará listo. Y ya solo nos queda montarlo. Retomamos estas piezas de aquí y la primera que vamos a colocar va a ser la base. Sacamos el centro de la pieza central, 5 centímetros, y también sacamos el centro de esta otra pieza, 10,2 centímetros. Aplicamos cola en esta zona de aquí y hacemos coincidir las marcas. Alineamos aquí en la parte de atrás las dos piezas. Lo siguiente, ajustamos y colocamos en su sitio las dos puertecitas y las vamos a sujetar con cinta de papel o cinta de carrocero para que no se nos muevan mientras le colocamos las bisagras. Marcamos 5 centímetros de la parte de arriba y 5 centímetros de la parte de abajo. Y a partir de esa marca hacia la zona de fuera colocaremos las bisagras. Y para la parte delantera, pues lo mismo, sacamos el centro y así colocamos los cierres y tiradores. Esta pieza la pegamos igual que pegamos la base, sacando el centro de aquí, haciéndolo coincidir y que esté bien alineada en la parte de atrás. Le colocamos un peso y dejamos secar. Pues ya está listo el joyero. Y así es como ha quedado. Ha quedado súper bonito y muy práctico. Vamos a ver el interior con un poquito de detalle. Y bueno, pues aquí he querido con las arandelas hacer un compartimento para colgar pendientes. En este lado de aquí, esta cadena con un mosquetón para colgar brazaletes o pulseras que no tengan abertura o algún tipo de reloj. Abrimos el mosquetón, volvemos a enganchar y de aquí lo podemos colgar. Y aquí más arandelas para más pendientes o para colgar cualquier cosita chiquitita. Y el otro lado, pues este de aquí también para colgar pendientes, pero con otro tipo de sistema para que podáis escoger. Lo que yo os he enseñado aquí en este vídeo es simplemente una idea mía, una opción, pero desde luego os estrujáis las neuronas y seguro que tenéis por casa complementos que os pueden servir para realizar vuestro joyero. Este lado de aquí, bueno, pues aquí los típicos rulitos para colocar anillos. Estos colgadores de aquí
para collares largos, y aquí el huequecito este que ya os comenté que era para que el collar largo que sobra, que se coloque aquí y que no nos salga y no nos interrumpa la apertura de la puertecita. Dos colgadores para colgar cualquier cosa, un llaverito, pulseras, pendientes, en fin, todo sirve para todo. Tiene mucha capacidad y dependiendo del papel que escojamos podéis tener estilos diferentes. Espero que os haya gustado. Recordad que la primera parte de este trabajo os la dejo en la cajita de descripción del vídeo y como siempre pues me encantaría que me regalaseis dedito arriba, compartáis estos vídeos con amigos y conocidos para que más gente pueda verlo, y si no estáis suscritos y os ha gustado el trabajo, ¿a qué esperáis? Suscribiros aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.